Ok. ¿Me escuchan? Sí, profe. Vamos a continuar. Ok. Les estaba yo comentando entonces que estos datos, los que tengo acá, los vamos a poner en este eje que tengo aquí, el eje de acá, para poder utilizar lo que es nuestra gráfica de polígono y nuestra gráfica o nuestro histograma o nuestra gráfica de barras, vamos a utilizar la parte que corresponde a nuestros datos y a nuestra frecuencia absoluta. Los datos que vamos a utilizar para estas gráficas es los datos que tenemos dentro del ejercicio y nuestra frecuencia absoluta. De este lado, si se ve, vamos a poner acá datos y de este lado vamos a poner FI, que significa frecuencia absoluta. Nos damos cuenta que la frecuencia absoluta solamente es de 1 hasta el número 3. Nosotros lo vamos a marcar del 1 hasta el número 4 para que tengamos espacio. 1, 2, 3 y 4. ¿Sale? En el eje de acá van todos nuestros datos, en el eje hacia arriba van nuestra frecuencia absoluta. Nuestros datos comienzan de 2, 7. Audio activado, por favor, desactívelo. El 8.5, el 8.7, el 9, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.8 y el 10. ¿Sale? En esta parte vamos a poner todos nuestros datos. En esta parte hasta acá, chicos, esto ya se dieron cuenta, van a ir todos nuestros datos que nosotros tenemos ubicados de manera ascendente, desde el 2 hasta el 10, ¿sale? Y en este otro eje que tengo acá, se van a ubicar todas las frecuencias absolutas, cómo está creciendo. Tenemos que el 2 tiene una frecuencia de 2. Cuando nosotros hagamos una gráfica, un polígono, chicos, vamos a partir cada cuadrito, cada recuadro que tengamos de donde están estos datos, lo vamos a partir exactamente a la mitad. Y en donde tengamos el 2, vamos a poner un puntito, ¿vale? El 2, el 5 lo tenemos 2 veces también. El 6.7 lo tenemos una vez. El 7.6 lo tenemos 3 veces. Tiene una frecuencia de 3. El 8.5 lo tenemos solamente una vez. El 8.6 también lo tenemos solamente una vez. El 8.7 lo tenemos también solamente una vez. El 9 lo tenemos 3 veces. ¿Bien? El 9. El 9.2 lo tenemos una vez también. El 9, el 9.2, el 9.3 también lo tenemos solamente una vez. El 9.4 también lo tenemos solamente una vez. El 9.5 lo tenemos igual una vez. El 9.8 lo tenemos igual una vez. Y el 10 lo tenemos una vez. Nosotros vamos a poner así nuestros datos, chavos. ¿Sí me están atendiendo? ¿Sí me están entendiendo? Sí, profe. Veo que están con el Sí, celular. profe.
Ok, vamos a distribuir así nuestra gráfica y aquí lo que vamos a empezar es que desde donde partimos en el 0 que está acá, vamos a empezar a dibujar nuestra línea y vamos a unir los puntitos que yo tenga aquí. ¿Sale? Los voy a unir acá. Para que pueda yo ver la variabilidad de estos datos. ¿Vale? Y así queda nuestra gráfica de polígono. Nuestra gráfica de pastel se va a utilizar con la frecuencia relativa. Nuestra gráfica de polígono se va a utilizar con esta. Solamente recuerden que, por ejemplo, aquí voy a tener todos los datos. Aquí voy a tener los datos. Ejemplo, en esta casilla tengo el 2 y aquí tengo el 5 y aquí tengo el 6.7. Para la gráfica que se llama polígono de frecuencia, estas casillitas que yo tengo acá las tengo que partir exactamente a la mitad para que donde vaya el 2 o la mitad del 2, si crece 2 puntos, lo ponga yo el puntito en la correspondencia del 2. Si el 5 nada más se ve un punto, entonces así, por favor, díganme cómo se hacen las gráficas de barras. ¿Cómo se hacen las gráficas de barras, chicos? Pues igual va como en Parecido a la claro. que tiene, ¿no? Ajá, pero en vez de poner puntos, Puntitos van a ser pues barras, ¿no? Sí, exacto. Aquí, por ejemplo, voy a tener nuevamente el 2, aquí voy a tener el 5 y aquí voy a tener el 6.7. A diferencia de que aquí usé puntos, en esta voy a rellenar las barras, ¿sale? Voy a rellenar las barras según vaya creciendo nuestra frecuencia absoluta. Para lo que es mi gráfica de barras y mi polígono de frecuencias, los datos que voy a utilizar son el dato o los datos, en este caso XY, que va a ir en este cuadrante de acá, XY que va a ir en esta línea, y FI, que es frecuencia absoluta, que va a ir en esta otra línea. Rápidamente ustedes saquen su gráfica o su histograma, por favor, en lo que yo compongo la gráfica en lo que pongo los datos para la gráfica de ojiva. ¿Listo? Atendamos ahora acá, por favor. La gráfica de ojiva va a ser muy similar a la que tenemos en el polígono de frecuencias. ¿Por qué va a ser muy similar?
porque también vamos a poner nuestras casillitas así y también las vamos a partir a la mitad. La casilla que contenga el primer dato va a estar partido a la mitad, al igual que las subsecuentes, porque al igual que el polígono de frecuencias, nosotros vamos a completar esta gráfica con puntos. Van a estar puntos dispersos en el espacio que tenemos de aquí. Solo la diferencia es que nosotros acá vamos a poner nuestra frecuencia relativa. Pues, ¿vale? En el cuadrante donde nosotros teníamos la frecuencia absoluta, lo vamos a cambiar por la frecuencia relativa. O sea, vamos a poner lo siguiente. Anótenle, acá va a ir la frecuencia relativa. ¿Sale? La frecuencia relativa acumulada. En el cuadrante o en este eje va a ir la frecuencia relativa acumulada, HI. Y la frecuencia relativa acumulada, pues inicia de... ¿De qué inicia, chicos? ¿Cómo, profe? Termina de hacer su gráfica, ahorita les digo, porque si no, no me están escuchando. Ok. En este eje vamos a poner nuestra frecuencia relativa acumulada, HI, y vamos a iniciar con el 0.0, 0.1, 0.2, 0.25, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.7, 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95 hasta llegar al 100 o al 1, en este caso que nosotros tenemos el 0.95, llegamos al 1. Anótenle por favor porque si no se me van a confundir. Para la frecuencia, para la polígono de frecuencias que tengo acá, lo que yo ocupo en este eje que baja, pónganle es frecuencia absoluta. Para este eje de aquí abajito del polígono de frecuencia, lo que yo pongo es son los datos. A igual forma, en el histograma o gráfica de barras, pongo frecuencia absoluta y pongo los datos, ¿vale? Para nuestra ojiva vamos a poner acá los datos en este eje que estoy marcando, se ponen datos. Y en este eje de arriba, este que está aquí, voy a poner frecuencia relativa acumulada, ¿vale? Y en la de pastel, solamente voy a utilizar la frecuencia relativa. Pero recuerden que la frecuencia relativa la tengo que convertir en porcentaje o tengo que sacar la proporción que le corresponde a cada uno de estos datos en referencia al 100%. Iniciemos con la gráfica ojiva. El 2,
qué porcentaje le corresponde o qué cada dato le corresponde de la frecuencia relativa acumulada al 2. 0.1. No, ok, sí, 0.1. Entonces vamos a colocar nuestro primer puntito acá. Al 5, 0.1 igual. al 5, No, 0.2. 0.2. Al 6.7, 0.25. 0.25. Al 7.6, 0.4. 0.4, más o menos aquí llega. Al 8.5, 0.45. 0.45. 45. Al 8.6, 0.5. okay. Al 8.7, 0.55. más o menos aquí. Al 9, perdón. 0.7. Al 9.2. 0.75. 0.75, ok. Al 9.3. 0.8. 0.8. Al 9.4. 0.85. 0.85. Al 9.5. 0.9. 0.9, lo tengo por acá más o menos. Al 98. 0.95. 0.95 que está por acá. Y al 10 que le corresponde el 1. 1. ¿Ya se dieron cuenta qué pasó con mi gráfica, mi tabla? ¿Ya vieron Fue como cómo incrementando. Bueno, de manera que crecieron? ascendente. Crecieron de manera ascendente. Se fueron hacia arriba. Estas gráficas también las podemos ver al contrario. Que en lugar de crecer, decrezca. ¿Vale? Lo podemos ver así. Pero nosotros no lo vamos a manejar. Para estos fines de ahorita, no lo vamos a manejar. ¿Vale? Las gráficas ojivas las podemos encontrar decrecientes. Esto se dice creciente, así es el término correcto, el término que nosotros podríamos utilizar. La gráfica ojiva que sea una gráfica creciente o que sea una gráfica decreciente. Pero nosotros no nos vamos a meter ahorita en gráficas decrecientes, solamente en gráficas crecientes. ¿Sale? Entonces, recapitulemos. Tenemos 4 tipos de gráficas. La primera gráfica es nuestra gráfica de pastel. Nuestra gráfica de pastel va a partir o se va a utilizar con nuestra frecuencia relativa, pero recuerden que para poder utilizarlo, para poder colocar sus datos en sus proporciones en su pastel, van a tener que multiplicar la frecuencia relativa por 100 para saber qué porcentaje le corresponde. ¿Vale? Una vez que ya tengan esto, lo van a ubicar en el pastel, obviamente con su regla bien bonito y todo, porque pues yo no tengo regla, la que tenía la perdí. Me van a ubicar dentro de su pastel qué proporción le corresponde. El pastel va a ser igual a 360 grados y para nosotros es igual a 100%, ¿vale? Tenemos un 15, un 5, un 10, etcétera, etcétera, como lo fuimos manejando. Después tenemos nuestra gráfica que se llama polígono de frecuencias, que la función de esta o la característica de esta gráfica es que nosotros la vamos a utilizar con puntos. Van a haber puntos dispersos en este espacio. ¿Vale? Van a haber puntos dispersos en este espacio y de este eje vamos a colocar nuestros datos y en este eje vamos a colocar nuestra frecuencia absoluta. ¿Vale? Cada dato va a ir en una casilla, en un recuadrito, y ese recuadrito lo vamos a cortar exactamente a la mitad para poder colocar cómo va a ir creciendo según nuestra frecuencia absoluta. Pero se va a colocar con un puntito y los puntos al final los vamos a unir. ¿Sale? La gráfica de barras que se podría sacar de aquí mismo
es simplemente hacer exactamente lo mismo. De este lado poner todos nuestros datos y de este lado poner nuestra frecuencia absoluta, como por ejemplo esto. Pongo mis datos aquí. Aquí pongo mi frecuencia absoluta. Aquí tengo 5, aquí tengo 3, aquí tengo 4, tengo 10, tengo 15 y tengo 20, por ejemplo. El 5 crece al 15 o tiene 5 de frecuencia. El 3 está en el 20 de frecuencia y el 4 está en este, ¿sale? Nuestra gráfica de barras es como esta. ¿La podemos sacar a partir de una gráfica de polígonos? Sí. Y nuestra ojiva, para que ubiquen los datos de la ojiva, va a ser que en este eje que yo tengo acá, voy a colocar mis frecuencias relativas acumuladas. Y en este otro eje, voy a colocar mis datos. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Fue claro? ¿Se entendió o no? Ok, Sí, teníamos, profe. Sí, todo bien. teníamos el otro ejercicio que era que me habían dicho, que me habían propuesto para que lo viéramos. Desafortunadamente ya no nos da tiempo porque ustedes salen a su receso a las 10:50 y no quiero que nos vayamos entonces. Les voy a proyectar rápidamente un documento del cual van a tener que sacar ustedes sus gráficas. Permítanme. ¿Dónde está actividad? Me van a tener que obtener sus gráficas. De todas maneras, va a estar en Classroom. Nada más ahorita se los proyecto. Quien le pueda sacar captura de pantalla y lo quiere empezar a hacer, adelante. Y si no, ya lo subo, ya lo realizan de tarea. Y ahora sí, el viernes, por favor, Fernanda, me recuerda el viernes que vamos a trabajar con el ejercicio que me había propuesto usted, el de datos agrupados, para que veamos también cómo se representan en la gráfica. Es muy similar, nada más ahí cambia el parámetro de dato por el parámetro de intervalo. ¿Sale? Criterios, representación y análisis de gráficas, histograma, polígono de frecuencias, circular y ojiva. Actividad número 5. Omitan el número 5 porque ya perdimos la secuencia. Realice las gráficas correspondientes. Ejercicio número 1. Pero aquí tengo el intervalo. Déjenme ver por qué. No lo vamos a poder hacer, chicos, porque no les he explicado con intervalo. ¿Sale? Pues yo creo que no va a haber tarea de esto, pero de los ejercicios que hicimos al principio con distribución de frecuencias para datos no agrupados, me van a hacer, a ver, supongo que tienen el primer ejercicio, uno de los que les dicté fue uno donde teníamos un dato 1, 2, 3, 4 y 5, 6 y 7. ¿Sí lo tienen? ¿Sí lo tienen, chavos? ¿O cuál tienen? O dígame usted, Fernanda, ¿cuál tienen para qué? Fue el primero que nos dio, ¿no? De hecho, el que dijo usted. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ok. 7, sí, De llega hasta actividad, 7. de actividad va a ser que me saquen de ese ejercicio que ya tenemos contestado, me van a sacar sus diferentes gráficas. Gráfica de pastel, gráfica de polígono de frecuencias, gráfica de barras y nuestra ojiva. Recuerden, frecuencia relativa con proporciones. La frecuencia relativa multiplicada por 100. Ojiva, frecuencia relativa acumulada en este eje y datos en este otro eje. Para la gráfica de barras, frecuencia absoluta de este lado en este eje, datos en este otro eje. Frecuencia, gráfica de polígono, perdón, frecuencia absoluta en este eje y datos en este otro eje. ¿Vale? Esa va a ser la única actividad y solamente va a ser de un ejercicio. Les voy a sacar foto de este ejercicio para las personas que no lo tengan y lo suban. Se los voy a mandar a su grupo de WhatsApp, ¿sale? Sí. Porque algunos no lo tienen, no lo tienen. Es que se los mando y ustedes sacan su gráfica correspondiente. Hay algunos rayones que tengo ahí porque sí me equivoqué en algunos conteos, pero tómelo, por favor, lo pasan, sacan sus gráficas. Esas gráficas
No les va a llevar mucho tiempo, entonces la requiero para el día de hoy. Profe, ¿Sale? si gusta, yo le tomo foto al mío y usted Ok, me dice si es ese. Bueno, súbalo. primero se lo mando a usted y si sí, yo se los mando. El mío está pues limpio. Ok, dígame los datos si quiere, Fernanda, para que yo le diga si sí son y si no, pues ya no necesita mandarme. Me dijo usted que Del era dato del 1 al 2, 7. ajá, frecuencia absoluta, Es 4, 4, 3, 2, 2, 4, 1. ajá. Sí, Fernanda, hágame favor de tomarle foto y que sus compañeros lo suban, súbaselos a sus compañeros, ya sea en el grupo que tengan privado o en el grupo del 502 y ya para que sus compañeros lo realicen. Ejercicio entonces, chicos, ejercicio es sacar las 4 gráficas del ejercicio que su compañera Fernanda nos va a ayudar a enviárselos. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas o aclaraciones, jóvenes? Yo, profe, le escribo por Profe, el chat. ¿hasta Es qué hora que, nos va a dar, prof? Hasta las 8 de la noche. Tienen toda la tarde después de que salgan de la escuela y me parece que ustedes salen a la 1. Sí o sí, A las dudas. 3. Bueno, a las 3 tienen 5 horas para hacerlas. No creo que se tarden 1 hora por cada gráfica. Y en la introducción al oficio, profe, a mí me podría explicar de forma pues breve la gráfica de polígonos que no la entendí. Esta. Ajá, es que estaba copiando y no puse atención en eso. No sé cómo se hace. De este lado de este eje usted va a colocar. Ahorita ya se acabó, la mayoría se acabó. Los demás, los que vayan desconectándose a las 10:50, adelante. En este lado, compañero, usted va a colocar lo que son sus frecuencias absolutas. Aquí. En este eje vamos a colocar nuestros datos. ¿Qué datos son? El que tengo acá, el 2, el 5, el 6-7, el 7-6, el 8-5, el 8-6, el 8-7, el 9, el 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 9-8, 10. Los voy a colocar en este eje. Y en este eje voy a colocar mis frecuencias absolutas. ¿Sale? Coloco mis datos acá, coloco mis frecuencias absolutas. En cada casilla va a ir un dato. Cada casilla la va a tener que cortar exactamente a la mitad. ¿Sale? La va a ir cortando a la mitad para que usted identifique en su gráfica, en su tabla, perdón, cuántas veces o cuántos números corresponden al 2. El 2 tiene frecuencia absoluta de 2, entonces lo va a poner aquí en el 2, le va a poner un puntito. En el 5 también va a identificar que tiene 2, lo va a poner un puntito en el 5, en el 6-7, como nada más es 1, va a poner un punto acá. Esta es una gráfica que es de unión de puntos solamente. Las demás personas que ya se quieran desconectar ya lo pueden hacer. Ya son las 10:50, chicos. Solamente me quedo con la personita que me está preguntando o si hay alguien más. Ok, entonces, Gracias, profe. Bye. Dale, profe, nos vemos. cuídense. Entonces, lo que vamos a hacer, señorita, es, primero pongo aquí mis frecuencias absolutas, las que yo identifiqué acá. Todo Ahí el, va a ser de acuerdo a la cantidad de números que tengo. Por ejemplo, si acuerdo de a la 2 cantidad de tengo números que 4. tengo. Correcto. Ah, Identifique ok. también cuál es su frecuencia más pequeña. Su frecuencia más pequeña pues es el 1. Si sus frecuencias absolutas variaran del 10 hasta el 150, por ejemplo, pues vamos a tener que colocar del 10 hasta el 150. Hay muchos de esos casos que llegar a darse esa situación, lo vamos a tener que ir poniendo por ejemplo, de 5 en 5, de 10 en 10, para que tengamos espacio, porque si no sería una gráfica muy grande. Pongo aquí mis Ok. frecuencias absolutas y acá pongo mis datos, ¿sale? Una vez que ponga mis frecuencias absolutas aquí y acá ponga mis datos, lo que voy a hacer es identificar, por ejemplo, mi dato que corresponde al 2, ¿cuánta frecuencia absoluta tiene? El 2 tiene 2 de frecuencia absoluta. Véanlo en su libreta, ¿cierto o no? Sí. Ok. En este no vamos a cerrar como acá que estamos cerrando con barras. Lo que vamos a hacer solamente es poner un punto exactamente a la mitad de donde está nuestra unión. Por ejemplo, veámoslo en este ejemplito chiquito que tengo acá, para que lo vea bien. Y usted ya puso acá sus datos, ¿sale? Ya puso acá sus datos que tenemos en esta parte. Lo que vamos a hacer es ponerle exactamente a la mitad una flechita acá, ¿vale?
De cada una de las casillitas vamos a ponerle exactamente una flechita a la mitad. Y nos dice que el 5 tiene una frecuencia absoluta de 20, por ejemplo. En donde esté el 20, vamos a poner un punto. ¿Ya lo vio? Le voy a poner aquí un punto. Ajá. Le voy a poner aquí un punto. Espérenme, porque se mueve esto. Le voy a poner aquí un punto. Y en el 3, por ejemplo, me dice que tiene una frecuencia absoluta de 12. Entonces le voy a poner aquí un puntito. Y en el 4 me dice que tiene una frecuencia absoluta de 5. ¿Ya vio? Y le voy a poner un punto. Voy a sacar una línea aquí que va a subir de aquí, desde el 0, desde el inicio de la tabla, de la gráfica, perdón. Aquí voy a poner una línea, va a marcar este punto, luego va a marcar este otro punto, luego va a marcar este otro punto, y si ya no tengo ningún punto, la voy a cerrar acá. ¿Ya lo vio? Sí, profe. De este lado tenemos nuestra frecuencia absoluta y de este lado tengo a X. X sí que significa datos. El día viernes vamos a ver cómo se comporta esta misma gráfica, pero con lo que son nuestros intervalos. Por principio nada más sería esto. ¿Dudas? No, profe, ya quedó claro. Ok. Y si fuese Muchas una gracias. tabla, una gráfica de barras, no pondríamos punto. ¿Vale? Si fuese una gráfica de barras, no pondremos puntos. Se Sí, maneja como lo es la mismo, línea, ¿no? frecuencia absoluta y se maneja XY. Sí, perdona la personita que me habló. Se maneja frecuencia absoluta y XY. Lo único que vamos a hacer es, por ejemplo, si me dicen el 5 tiene frecuencia de 5, vamos a tomar acá el 5 y lo vamos a cerrar nuestro cuadrito. El 3 tiene frecuencia de 16, por ejemplo. Vamos a tomar esto acá. Bueno, esto no lo vamos a dejar porque yo lo apunté así. Y lo vamos a cerrar acá. Y el 4 tiene frecuencia de 20, por ejemplo. ¿Vale? ¿Ya vio la diferencia? ¿Y qué sería lo mismo? Si usted quisiera sacar de aquí su gráfica de su polígono, lo puede sacar aquí mismo. ¿Vale? ¿Sale? Sí, profe. Vale. Entonces hagan Muchas esa gracias. tarea, la actividad que les envió su compañera Fernanda, háganlo. Y de todas maneras nos estamos viendo el viernes. El viernes vamos a hacer el otro ejercicio que propusieron para que se pueda checar. Y con ese ejercicio y con ese, lo que veamos ahí, con eso cerramos lo que es el parcial para poder estar para nuestro examen. Que pasen un bonito fin Ok. de inicio de Profe, semana. pero Perdón. si ese ya lo tenemos resuelto, ya nada más es Vamos agregarle a o volver a añadirle las checarlo gráficas. para corroborar si tenemos todos los datos correctos o no, y para que quede bien entendido qué hicimos, qué utilizamos y cómo utilizamos las gráficas. ¿Sale? Ok. Profe, ¿Qué pasó? pero usted dice que, o sea, bueno, sí es necesario que aprendamos esto, pero dice que no va a venir el En el examen, examen ¿sí? no viene, pero lo necesito para su proyecto del segundo, del tercero, segundo parcial. Ah, ok. No recuerdo para qué apartado, ¿va? Así que si Ok, necesitan profe, checar, gracias. cuídense, nos vemos Sí, el día viernes. vale, Un abrazo para vale. todos.